Solo la escritura y no las tradiciones. Solo la escritura. Esta frase de dos palabras se hizo famosa, la sola escritura. Se hizo famosa en el tiempo de la Reforma, la conocida como Reforma Protestante, donde Martín Lutero elevó un protesto, ¿no? Donde él propuso, obviamente dentro de sus enunciados y dentro de su doctrina, la sola escritura. Y yo ya lo recalqué en un video que Martín Lutero no es padre de los cristianos. Los cristianos, sí, somos hijos de Dios. No somos padre de ningún ser humano, y él fue un hombre que en algún momento tuvo la valentía de confrontar a la religión romana. Eso es todo. Incluso él era de la religión romana, o sea que igual, qué vergüenza, ¿no? Que uno ahí mismo les diga que todas estas tradiciones y todas estas cosas que ustedes han inventado no son de Dios y que eso no está en la Biblia. Eso fue todo el llamado de atención. Se le alborotaron ahí todos los demonios a esa gente, y al final de cuentas hasta lo excomulgaron al pobre Martín Lutero. Pero no es padre de nadie, es solamente un hombre de la historia, nada más. Y él propone la sola escritura, y definitivamente lo que él propone sí está acorde a la palabra, porque la palabra enseña que debe ser solo la escritura la única y absoluta autoridad para el creyente. La Biblia es el manual del creyente, la Biblia es el manual del hijo o de la hija de Dios, y nada por fuera debe tomarse en cuenta más allá de lo que enseña estrictamente la escritura. Es algo así como que usted compre un carro, yo compré mi carro y me dieron un manual así gruesote, por acá lo tengo. Me dieron un manual, es más, lo voy a coger por motivos de enseñanza. Me parece interesante, que incluso se parece a la Biblia. Miren este manual gigantesco. Entonces, no es la Biblia, por si acaso, no es la Biblia. Esto es un manual de un carro, ¿sí? Es un manual de un carro, ya es un manual de un carro. Aquí vienen todas las instrucciones. Entonces, la Biblia es el manual para nosotros los creyentes, como este manual de un carro. Miren el grosor que tiene. Ya, ¿y qué si yo digo, antes que lo guarde, cierto? ¿Y qué si yo digo, a ver, mi carro se averió o mi carro tiene tal o tal condición? Entonces, yo cojo cualquier otro librillo por ahí y digo, ya, esto lo voy a desechar y no voy a tomarlo en cuenta para proteger mi carro, para cuidar mi carro, para hacer todo lo que tengo que hacer para que mi carro siempre funcione bien, y yo lo voy a botar. Lo desecho porque yo no creo que sea solo el manual, sino que yo creo que son estos librillos aquí que yo me he inventado, donde tengo una serie de herejías, y ahora sí, eso de allá no vale, el manual no vale, que hizo Dios, ¿sí? En este caso de la Biblia, son estos librillos, y con esto vamos, porque aquí hay una iluminación, porque el Papa tal, de tal fecha, se le ocurrió, me imagino que rascándose las uñas, cortándose las uñas de los pies, no sé, qué sé yo, sacándose un moco. Entonces María cuando nació no rompió himen, o sea, nació, Cristo salió con una lucecita, así salió la lucecita y todo, y les voy a escribir aquí, está. Y el manual que dice otra cosa y que no muestra nada de eso, lo rechazo. Por eso es importante solo la escritura. Creo que con esa introducción, aunque eso ahorita salió una improvisación, está más que claro lo que les voy a enseñar en esta noche. Bien, entonces, ¿qué significa la sola escritura? Según lo que enunció en ese caso, en ese tiempo, Martín Lutero. Sola escritura, en latín ablativo, sola scriptura, que significa solo por las escrituras. Nuestra fe está basada solo en las escrituras y solo vamos a vivir por las escrituras. La sola escritura es sostenida por las teologías luteranas y reformadas y afirma que las escrituras deben gobernar sobre las tradiciones e interpretaciones de la iglesia, cualquiera que ésta sea, y que la gente que sigue a Dios o dice que cree en Dios debe estar sujeta exclusivamente a las escrituras y no a las tradiciones. Eso significa la sola escritura, aunque el título que yo le puse hoy, puse que es solo las escrituras. Y repito, aunque Lutero solo fue el protagonista de una parte de la historia y que no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo, que es espiritual,
Y no es una institución que tú digas, ah, es este nombre tiene. Entonces, este es tal y tal y tal y tal y termina en romana de paso. No, 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 no. Esa no es la iglesia de Jesucristo. Vamos aprendiendo. Seamos más serios, por favor. La iglesia de Cristo es una iglesia espiritual, es de gente nacida de nuevo por medio de la obra, gracia, misericordia y favor del Espíritu Santo. Esto no es porque a un hombre se le ocurrió tal cosa y porque se le ocurrió dentro de su doctrina y demás, alejado de la palabra, que porque alguno pertenece a una institución, entonces por eso ya por peso es, ¿no es cierto?, un hijo o una hija de Dios. Es como los fariseos de ese entonces que decían, tenemos a Abraham por padre. Entonces Cristo le dijo, ustedes, Abraham por padre, ustedes son hijos del diablo. Lo siento, pero esa es la verdad. Entonces, no se trata esto de historia, no, porque entonces para historia, más historia tienen los judíos, pues, más que nosotros. Entonces nosotros somos unos aparecidos recién en la historia. Los verdaderos hijos de Dios serían los judíos. Nosotros somos los recién aparecidos con Cristo. Entonces, para ellos sí, somos una religión aparecida y no la verdadera, que es el judaísmo, según lo que ellos creen dentro de su contexto. Entonces, no es por historia, no es por antigüedad. Esto es por nacimiento espiritual, por medio de los nacidos de Dios. El que hace nacer es Dios, dice la palabra, y que dice que los que nacen son como el viento, que no saben ni en qué momento aparecen, nadie lo puede determinar. Así como yo vine a los pies de Cristo, en un tiempo de arrepentimiento, de llanto, de entrega al Señor, de rogarle a Dios que entre en mi corazón, amanecí ya con la conversión en mi vida. Fue una cosa impresionante, comencé a entender las Escrituras, y la conversión conlleva también a un cambio rotundo de vida. La lectura de la palabra, el entendimiento de la palabra, la predicación del evangelio, el ganar almas y todos esos frutos que vienen con la vida de un creyente genuino, no un religioso que pertenece a una institución. Entonces de ahí es que nacen. Entonces Lutero nada que ver, parte de la historia, protagonista de una parte de la historia, dentro de la historia de la religión romana, pero nada más. Y que no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo, que repito es espiritual y no es institucional. Muchos quieren adueñarse del cristianismo. Entonces paganizaron el cristianismo que medio conocían. Sin embargo, su postura de doctrina, ¿sí?, su postura doctrinal totalmente alejada de lo que enseña la palabra del Señor. Solo la palabra de Dios es absoluta autoridad por encima de cualquier idea religiosa humana. Punto. Eso es innegociable, eso es indebatible, eso es algo totalmente absoluto, no es relativo de ninguna manera. La misma Biblia se encarga de enseñarlo de esa forma. No hay relativos, la palabra es la verdad absoluta, la verdad es innegociable, la verdad es solamente la verdad. El cielo, el sol es, qué sé yo, emite fuego. Tú puedes decir, no, emite hielo. No, tú puedes decir lo que te dé la gana, pero el sol emite fuego, emite calor. Esa es la verdad absoluta. Asimismo, todo lo que está en la palabra del Señor es absoluto. No es relativo, no está sujeto a la interpretación de nadie. Eso debe pegarse a derecho y a los contextos históricos, culturales, al contexto bíblico mismo. Así que la palabra de Dios es la autoridad absoluta. La palabra de Dios, queridos amigos y hermanos, es la ley de Dios para su pueblo. Si tú no quieres tomar en cuenta la palabra del Señor, entonces obviamente no eres cristiano. Porque lo que tú estás tomando en cuenta por encima de lo que enseña la palabra son las tradiciones. Entonces, malo está que te llames creyente, porque el creyente, ¿sí?, tiene una ley que es la Biblia. Y esta Biblia es la que rige toda su vida, no las tradiciones. Punto. O sea, ya depende de ti. Si tú dices, no, que yo creo las tradiciones, entonces, next, este video no es para ti. Este video es para aquel creyente que quiere creer en que lo que enseña la palabra es verdad. Y que todo aquello que esté por fuera de la palabra, que no esté acorde a la palabra, que no tenga, sí puede suceder algo por ahí que exista, que no está en la Biblia, por ejemplo, arroz, pero alimentarse es bueno según la palabra. Así que, por eso dice, la sola escritura no está ahí, tampoco está la palabra arroz.
pero arroz o frijol o pollo o carne, qué sé yo, una carne para comer para nuestro organismo es bueno. Hay palabras que no están en la Biblia, pero sin embargo, como Trinidad, por ejemplo, no están en la Biblia, pero son una verdad absoluta en la Biblia. Entonces, toda cosa que también puede estar por fuera y literalmente no esté escrito en la Biblia con las mismas palabras, pero que sin embargo no van contra la Biblia, sino que van acorde a la Biblia en una armonía total, entonces obviamente eso sí es aceptable. A eso es a lo que me estoy refiriendo en este momento. Pero toda cosa, toda herejía que no tiene nada que ver con la Biblia, que tú vas a buscar en la Biblia y con un estudio a conciencia serio, si tú concluyes de que eso no está en la Biblia, que es lo que yo predico siempre, entonces eso es una herejía y ahí es donde la sola Escritura tiene la autoridad absoluta. Repito, la palabra de Dios es la ley de Dios para su pueblo, no es para cualquiera. Ojo, esto que estoy enseñando ahora no es para cualquiera, no es para cualquier religioso que no quiere creer en esto. No pierdas su tiempo viendo este video. Claro, aunque si te quedas viendo este video, corres peligro de convertirte y venir a los pies de Cristo. Eso sí te puede pasar. Así que si es eso lo que estás sintiendo ahora, ese llamado a conocer la verdad, entonces quédate, porque ahí sí sería para ti. Si no, no. La palabra de Dios, la Santa Biblia, es la ley de Dios para su pueblo. Esta ley es absoluta, no es relativa y por ende debe ser ejecutada, obviamente, de forma correcta dentro de su contexto, sin interpretaciones vanas, ni conforme a los intereses creados por nadie ni por ninguna religión. Incluyendo la religión romana, obviamente, a quien siempre me refiero, a la que siempre me refiero, porque es una de las principales que se jactan de decir que son de Dios, pero sin embargo, por ningún lado con sus hechos, ni siquiera dicen lo contrario, sino que gritan lo contrario con sus hechos. Que como ya sabemos, ¿no es cierto?, que a pesar de que se han querido adueñar de las Escrituras, sin embargo no son dueños de nada, porque solo Dios es el dueño de su palabra y punto. Entonces, la palabra, repito, es la máxima autoridad, así como la constitución de un pueblo, de una república. La constitución es la máxima autoridad y nadie puede estar por encima ni por debajo de ella. Y no está sujeta a vanas interpretaciones. Por eso es que hay expertos constitucionalistas que interpretan la palabra, la estudian, la conocen. Por eso nosotros somos estudiados para esto. Sí, yo he estudiado teología, yo tengo un título en teología. Entonces, cuando yo vengo a estudiar, sumado a lo más maravilloso que tenemos los cristianos y los evangelistas, que es el Espíritu Santo de Dios, revelándonos y trayéndonos toda verdad, que es la que yo les comparto a ustedes, a lo cual ustedes dicen amén, amén y amén. Porque así el Espíritu Santo da testimonio a vuestro espíritu de que lo que estoy diciendo es la verdad. Jesucristo lo dijo así. Y todo aquel que realmente quiera hacer la voluntad del Padre sabrá que lo que yo estoy diciendo es verdad. Y la palabra es verdad. Entonces, repito, la palabra es la máxima autoridad, como la constitución de un país. Eso es todo. Si te quieres ir por fuera, ándate por fuera. Entonces, usted no es cristiano, usted no es creyente por ningún lado, por donde lo vea. Usted diga lo que diga, pero anda en un sinnúmero de herejías, usted no es creyente. Punto. No, que la historia nada. La historia nada. Ya te dije lo que te dije al inicio. Al Señor Jesucristo vinieron los fariseos, es que somos hijos de Abraham, es que Abraham tenemos por padre, no, si puede levantar a Abraham hijo aún de las piedras, o sea, Dios puede hacer eso. Y ustedes no son hijos de Abraham, si no quisieran matarme, ustedes son hijos del diablo. Lo mismo le digo a mucha gente a veces. ¿Somos hijos de Dios? No, no son hijos de Dios, porque me odian porque les digo la verdad, ustedes son hijos del diablo. Es la verdad, discúlpenme, pero estas palabras pueden sonar duras, pero la verdad ante todo hay que declararla. Entonces, la Biblia, la maravillosa Biblia, los 66 libros que están ahí por el Espíritu Santo, gracias Señor que guiaste a esas personas a que se vaya componiendo y demás, pusiste a gente de Dios ahí en el momento definitivo, en el momento crucial de la historia. Independientemente dicen que también fueron católicos, fueron judíos los primeros que armaron la Biblia, que escribieron la Biblia, fueron judíos. Bueno, Lucas por ahí creo que no está dentro de ese canon, dentro de ese grupo de judíos. No lo tengo muy claro, eso ya lo voy a aclarar en un momento, pero también hubo cristianos genuinos, cristianos
Cristianos ungidos por el Espíritu Santo de Dios, que también formaron parte de armar este canon. Gracias a los cristianos también que pudieron evitar que metan todos esos libros apócrifos y demás. Entonces, es de lejos, la Biblia, de lejos, es la mayor referente para nosotros como cristianos. Y es más, este libro tiene 63.779 referencias cruzadas entre sí. Cruzadas entre sí. Hay gente que dice, es que se contradice. No se contradice. Más bien al contrario, tú puedes hallarle, aparentes contradicciones, que los neófitos dicen contradicciones, pero es como no tienen el Espíritu Santo, no les ha sido revelada la verdad, entonces ven contradicciones donde no las hay. Eso es todo. Pero no se ponen a ver los 63.779 referencias cruzadas de coincidencias, a pesar de que fue escrita por 40 autores en un periodo de 1500 años. Ahí no le ven el asombro. Ahí no le ven lo increíble y lo perfecta que es la Biblia. Que no falla, que es precisa. Y repito, aunque algunos neófitos sin el Espíritu Santo dicen que se contradice, pero otro tema es que no la entiendan. Eso es otra cosa. Pero sin embargo, la Biblia es perfecta. Es más, deberían averiguar que hay documentales que enseñan que hay gente que comenzó a buscar a través de la Biblia ciertos lugares y comenzaron a excavar. Arqueólogos usan la Biblia actualmente para comenzar a buscar ciertos lugares de los que habla la Biblia y que muchos de ellos lo han encontrado. ¿Gracias a qué? A la Biblia. La Biblia es perfecta. 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 Dios se ha encargado de que así sea porque Él es su inspirador, Él es su autor, Él inspiró a hombres de Dios a escribirla. Obviamente, la Biblia es perfecta. La palabra de Dios está totalmente por encima de cualquier autoridad humana. Totalmente cierto. Esa es una verdad irrefutable. La palabra gobierna. La palabra dejada por Dios por sí sola juzga. Dijo el Señor Jesucristo esto, dice, yo no los juzgo, pero la palabra que yo les he dejado, esa sí los juzgará en el día postrero. Y miren que mucha gente está en contra de la sola Escritura. Y Cristo ya dijo, la Escritura los va a juzgar a ustedes. Aleluya, bendito y alabado sea el Señor. La palabra por sí sola se defiende sola, juzga, corrige, enseña, demanda, guía. Y no necesita ningún aderezo religioso. Entiéndanlo. Más allá de una enseñanza correcta de la misma. Repito esto por si alguno se distrajo. La Escritura no le pertenece a nadie, solo es de Dios, porque Él la inspiró. Decir que le debemos la palabra a uno o a otro es algo sin sentido. Aunque, repito, en el proceso estuvieron involucrados principalmente los judíos, una parte de la religión pagana y también cristianos genuinos, que finalmente pusieron a un lado los libros apócrifos, que es lo que le dijeron, heréticos, y debemos darle gracias a todos ellos, héroes de la fe, que no dejaron pasar por alto eso. Pero al final, eso es lo de menos. Lo importante es que la tenemos y que los cristianos sabemos por el Espíritu Santo de Dios cuáles son esos libros aceptados por Dios y cuáles no. Punto. Porque tenemos el don de discernimiento. Y por eso se pusieron a un lado esos apócrifos. Entonces, vamos a hablar de los 66 libros que componen la Biblia y que son la absoluta autoridad por encima de las tradiciones. Aleluya, aleluya, aleluya. Dice la palabra de Dios, vamos a la Escritura y vamos a aprender mucha Biblia, mucha Biblia. Recuerden, deben tener su Biblia a la mano y deben también tener un acceso a Internet. Por ahí busquen un Internet para que vayan corroborando lo que yo les estoy compartiendo. Dice la palabra, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 21. En cuanto a este tema, ¿no? De que se quieren hacer dueños de lo que dice la Escritura o de la palabra en sí, pues, ¿no? Es como que yo mañana escriba un libro y viene cualquier gato por ahí sabido, ¿no es cierto? Coge, ve, esto dejó escrito José Luis, ya, y yo me vaya con el Señor, esto dejó escrito José Luis, esto de acá, y arme un libro. Y después diga, yo soy, tú robarte ese mérito, el que es de Dios, de la palabra de Dios, los evangelios. Las cartas de Pablo, y te quieres hacer dueño de eso. O sea,
O sea, qué chiste, ¿no? Qué chiste tan barato, tan triste. Ah, tú eres dueño. Ah, tú eres el de los méritos. ¿Y qué entonces? ¿Qué quiere decir eso? Que tú mereces ser salvo por esa obra. Cuando por obras nadie es salvo. Aunque ya les dije que fueron por los judíos primero, religión pagana tuvo algo que ver, pero también cristianos que fueron los que finalmente quitaron esos apócrifos de la Santa Biblia que hoy tenemos gracias al Señor. Entonces, dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21, porque nunca la profecía, cuando está hablando de la profecía aquí, está hablando de la palabra, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Punto. Ahí vamos con un gran pasaje. La profecía fue traída jamás por voluntad humana, sino por santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por Dios. Jamás la profecía, la palabra, llegó a nadie por la idea de ningún ser humano ni por la mano de ningún ser humano. Lo que hoy tú tienes en tus manos, si la tienes en este momento, que se llama Biblia, es gracias a Dios, a nadie más, gracias a Dios. Y la confirmación de que esa es la palabra de Dios, que los 66 libros que tú tienes en tu mano, esa confirmación de que es la palabra de Dios, se lo debemos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nos ha dado el don del Espíritu Santo, ese regalo para poder entender y discernir que esa palabra es del Señor. Aleluya. La autoría absoluta es de Dios y el dueño es Dios. Lo demás es solamente un simple instrumento de Dios. A pesar de que sus intenciones en esos momentos de esos instrumentos no haya sido tan perfecta, sus intenciones, pero Dios usa a quien quiere. Dios usa a quien quiere para cumplir sus propósitos. Eso también lo sabemos. Eso es materia básica de cualquier cristiano. Puede usar al mismo diablo para sus fines perfectos. Así que el mérito de nadie, la gloria es de Dios. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó a decir que si tú dijiste que yo fui, es que somos, siervo malo he sido, porque lo que tuve que haber hecho, eso hice. Por eso digo, ¿con qué intención? Dios lo sabe y Dios lo pesará y Dios pesará cada corazón. Pero que Dios puede usar a cualquiera, usa a cualquiera. Usó una mula, no va a usar a cualquiera o a cualquier religioso. Así de sencillo y así es como es. Así son las cosas. Toda la ley es de Dios. Y la ley es inquebrantable, es la verdad absoluta y la verdad es innegociable. Entiéndase como ley, porque alguno toma una partecita de lo que yo digo. Hay mucha gente que está tomando mis videos y según ellos refutándome. Entiéndase como ley de Dios ahora para nosotros a la ley de Cristo. Punto. Pero hay que tener claro esto. Esta verdad es imposible, entiéndanlo bien todos los creyentes que están viendo aquí esta prédica de hoy, esta enseñanza. Esta verdad es imposible de discernir para el religioso, para el ser humano carnal, sobre todo al que pertenece a esta religión, para todo sensual, para toda persona común. Porque para ellos es locura, de lo que estamos hablando es locura, es una locura citar las escrituras, hablarla a la perfección, enseñarla con todo, con los originales en griego, en arameo o en hebreo. Le parece una locura, es algo sin sentido, ¿me entienden? Entonces no la va a poder entender. Es más, hay mucha gente que puede estar escuchando esto, entra a refutar o lo que sea y no lo entiende. Es una lástima, no lo va a entender. Pero ustedes que son espirituales, que tienen al Espíritu Santo de Dios, saben muy bien, ¿no es cierto?, que esto es de Dios lo que estamos compartiendo. Entonces el ser humano carnal no entiende que es solo la Escritura la que debe ser la que prevalezca en sus vidas. Todo sensual que se deja llevar por todo este tipo de sensaciones y todo este tipo de tabúes y mitos y dogmas y tradiciones religiosas y costumbres religiosas, no va a entender que es la Escritura la que debe gobernar su vida. Por eso es que creen en cualquier cuento que les metan, porque no tienen el discernimiento del Espíritu Santo, porque la palabra es para el ser espiritual. Dice la palabra de Dios también que se debe discernir espiritualmente. Eso está en las Escrituras, póngalo así, se necesita buscarlo. La palabra de Dios debe discernirse las cosas espirituales de forma espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ponga así, eso está en la Biblia, que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Se ha de discernir espiritualmente como la misma palabra
palabra lo cita. Y a menos que alguno tenga el Espíritu Santo, le será inútil entender y asimilar la autoridad absoluta de la palabra del Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. No los puedo escuchar, pero ustedes son increíblemente lindos que me acompañan en esta noche, un día entre semana y están conmigo. Esto se va a poner cada vez más bueno y se queda aquí. No se olviden de compartirlo y demás. Algunos de la religión romana dicen, pero es que no existe la sola escritura en la Biblia. A ver, ¿dónde está? Muéstramelo. Aunque ahorita van a recibir cátedra de dónde está y en todas las partes y con todas las explicaciones. Se van a repletar de versículos y pasajes con total claridad, donde Dios enseña que es su palabra la que prevalece por encima de cualquier tradición y es solo la escritura nuestro referente. Y dice, ¿dónde está en la Biblia? Claro, cuando les conviene exigen que una palabra con punto y coma esté en la Biblia, cuando les conviene. Y cuando no les conviene y tienen que respaldar sus herejías, entonces no importa si no está escrito en la Biblia, se inventa cualquier cosa, por eso rechazan la sola escritura. Pero en este tiempo les voy a demostrar que sí está ahí de sobra. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 6, que dice así. Repito el pasaje para el que tiene la Biblia a la mano o el internet. Primera carta a los Corintios, así búsquelo, capítulo 4, verso 6, dice así. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito. A no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Si la persona comienza a creer que tiene algún tipo de tradición que está por encima de la palabra, que tiene algún tipo de revelación en este tiempo que está por encima de la palabra, que tiene algún tipo de iluminación, que supuestamente alguna experiencia religiosa hizo que escuche tal cosa del cielo y demás, ya. Aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a eso. Ninguno piense más allá de lo que está escrito. Ninguno piense más allá de lo que le hemos compartido, tanto de forma oral como de forma escrita. Cuando se habla de transmitir las tradiciones es porque todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento, pero una vez que está escrito se acabó toda transición oral de los principios, ya lo vamos a demostrar. Pero vamos a la traducción al lenguaje actual, que me gusta mucho, es más clara en cuanto a este mismo pasaje y dice, aunque el anterior se lo repito, dice, para que nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro, no se invente nada más allá de lo que le hemos enseñado. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. La traducción al lenguaje actual, que ya es algo más contemporáneo, con un mayor estudio, con mayor profundidad, lo dice así. He hablado de Apolo y de mí mismo, para que aprendan de nuestro ejemplo lo que significa el dicho, no hay que hacer ni decir más de lo que dice la Biblia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso le saca un aleluya a un muerto, como dicen los puertorriqueños. He hablado de Apolos y de mí mismo para que aprendan de nuestro ejemplo lo que significa el dicho. No hay que hacer ni decir más de lo que dice la Biblia. Punto. Ni hacer ni decir. No le hagas decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Es solo la Escritura y solo el estudio serio de la Escritura que debe arrojar una verdad absoluta. Es lo único que hay que hacer y lo único que hay que decir. Punto. Y algo más poderoso en cuanto a esto, está la indicación de sobre qué debemos edificar la iglesia, sobre qué fundamento debe ser edificada la iglesia. Vámonos a la carta otra vez del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, verso 20, que dice así. Miren sobre qué debe ser edificada la iglesia. Recuerden que somos una edificación espiritual que debe ser edificada espiritualmente, edificados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, no Pedro. La principal piedra es Jesucristo. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Sobre qué fundamento debemos ser edificados como iglesia? ¿Sobre qué fundamento nosotros debemos ser construidos, enseñados, adoctrinados y debemos aprender en esta vida? ¿Sobre qué fundamento? Sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas.
¿O acaso aquí dice sobre las tradiciones de hombres corruptos, edificados sobre dogmas? ¡Ja, ja, ja! No. ¿Sobre cuentos chinos que no aparecen en la Biblia? No, tampoco menos. Sino sobre el fundamento de los apóstoles. Solo de los apóstoles y sus cartas apostólicas que hoy forman parte del Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Y sobre los profetas, Antiguo Testamento, Nuevo Pacto, sobre eso debemos edificarnos y punto. Pero, ¿se contradice la Biblia? No. Si hay algo del Antiguo Testamento, ya hay una explicación de cómo debe regularse ahora eso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Esto lo digo para los leguleyos, legalistas también, para ustedes también es. Ustedes están edificando sobre la ley mosaica. Para la iglesia no es la ley mosaica. Sí, hay mucha enseñanza, hay mucho aprendizaje y tenemos que tomarla en cuenta, pero todos debemos regularla a la luz de la enseñanza apostólica, y el principal apóstol de todos los apóstoles es Jesucristo, y el final de toda la ley es la ley de Jesucristo, la ley que ahora está puesta en nuestros corazones y que Dios va poniendo en nuestros corazones y nos va convenciendo de juicio, de justicia y de pecado y de todo lo que ha de sobrevenir y de todo lo que está sucediendo en este tiempo. Es para nosotros la ley de Cristo, la ley del Espíritu es la que da vida, porque la letra mata, mas el Espíritu es el que vivifica. Y la ley del Espíritu es la ley de la palabra, pero la ley de Cristo regulada a la luz de lo que enseña Cristo por medio de su Espíritu Santo en este tiempo para nosotros, que tiene que ver con el nuevo pacto. Aleluya. Queridos amigos y hermanos, no se engañen, la ley es más que suficiente. Repito, la ley es perfecta, la ley es cabal, no le hace falta ninguna tradición. No le hace falta ninguna tradición humana. No puede existir tradición alguna por mucho que tenga cualquier buena intención religiosa. Ninguna tradición puede ser más necesaria cuando ya nosotros contamos con la bendita y maravillosa y absoluta y autoridad de la palabra del Señor. Y es por eso que el apóstol Pablo dijo esto acerca de las Escrituras. Aquí el apóstol Pablo hace una tremenda exaltación de las Escrituras y la demuestra como lo suficiente para nosotros. Ya acabamos de leer también que debemos edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. No está hablando de otra cosa que de la Escritura, que de la Biblia. Ahora viene una reconfirmación, porque la Biblia siempre coincide, no se contradice, sino que más bien se corrobora. Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 dice así el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Verso 16. Toda la Escritura. ¿Qué parte de toda la Escritura no han entendido? Toda la Escritura es inspirada por Dios. No se contradice. Como ya se dan cuenta, eso ya fue dicho, ya se lo acabamos de leer. Ya está en otro pasaje de la Biblia. Ya está bien, eso lo sabemos, Señor. Pero ¿qué más? Dime, Pablo, ¿qué más? Toda la Escritura es inspirada por Dios y también es útil, dice y, conjunción y, para lo que sirve. Y obviamente está ligado de que es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia, es útil para todo, es útil para todo. Lo repito, es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Es útil para qué? Para ciertas cosas, porque para otras cosas está la tradición del hombre, nel, falso. Eso lo enseña la palabra. La palabra de Dios es útil para todo. No es que quiero aprender algo, te va a enseñar la palabra. No es que yo todavía tengo estas dudas y yo estoy haciendo esto que creo que es pecado, te va a redarguir. No que yo estoy levantando esta congregación, este ministerio, esto es para las iglesias cristianas, estoy levantando este ministerio para acá, te va a corregir la palabra, búscala. No es que yo necesito una indicación porque quiero comenzar este ministerio evangelístico, quiero comenzar a predicar la palabra a toda criatura. La palabra también es útil para instruirte en justicia.
La palabra sirve para absolutamente todo. No se necesita tradición alguna, no se necesita librillos añadidos como hace la religión pagana y todas las religiones. No se necesita, la Biblia es más que suficiente. La Biblia tiene demasiada información para estudiar, así que un librillo por ahí no te va a servir de más allá, de medio, si está dentro de la voluntad de Dios, inspirar un poco, pero acerca de lo que ya está escrito en la palabra. Estoy emocionado, no estoy bravo, solo estoy emocionado, estoy contento porque esto a mí me da vida. Siento que hay ríos de agua viva que corren a través de mí y que está llegando hacia ustedes y que va a llegar a multitud de personas, que está llegando a multitud de personas. ¿Para qué sirve? A fin de que el hombre de Dios, ojo, esto no es para todos. Esto no es para el guaso, esto no es para el chistoso, esto no es para el payaso, esto no es para el que coge cualquier texto por ahí fuera de contexto, esto no es para el que se quiere burlar de la palabra o cuando escucha la predicación del evangelio, no. Esto no es para los demonios, ni es para los ciegos, ni es para el religioso. Esto es útil ¿para qué? Para instruir a quién, dice la Escritura, al hombre de Dios, al hombre o a la mujer de Dios. Se lo repito, no es para cualquier payaso, la gente lo ve como locura, la gente el evangelio es locura. Estamos citando Nuevo Testamento, estamos citando una carta de Pablo donde dice que toda la escritura, que él conocía hasta ese entonces como la escritura, obviamente ciertos escritos, pero también ya estaban los escritos de él, los escritos de Pablo. Él está hablando de todo lo que está escrito, está hablando del Antiguo Testamento y está hablando también de todo lo que él va a dejar escrito, porque él está diciendo por ahí que la gente no diga ni haga nada más allá de lo que ya está dado por sentado por ellos mismos. ¿Ok? Entonces, ¿a fin de qué? De que el hombre de Dios, no cualquier gato, repito, no cualquier payaso, no cualquier chistoso, ni cualquier improvisado, ni cualquier cantinflas, sino que es para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué parte de enteramente preparado el religioso no entiende? Este pasaje, bien, que llevamos algunos, y dice, ay, solo hay un versículo en ese cuento. No hay ni uno, incluso dice, que es la religión que no conoce la palabra. Dice, no hay, ahí está, otro más. Y faltan, ni siquiera hemos comenzado. Entonces, 2 Timoteo 3, versos 16 y 7, ya está, listo, anótelo por ahí, si no lo cree. Y si no lo cree, ese ya es su problema, yo ya di la palabra, es de ahí para allá usted con el Señor. Dice entonces, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y dice, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí dos palabras, enteramente, cabal, no hay nada más, no se necesita nada más, repito, no se necesitan librillos, ni manuales, ni libro de Mormón, ni nada, no se necesita, no, que catecismo, no, nada, la Biblia es más que suficiente. No se necesita nada más, sino estudiarla bien. Dice, para que el hombre sea enteramente preparado para ciertas obras, porque el resto lo va a enseñar la tradición, no, sino que para toda buena obra. Aleluya, como siempre digo. ¿Escucharon bien? Esto es para el hombre de Dios, no es para el religioso, Nel, pase, no es para usted, búsquese una página donde besen yesos. No se necesita ninguna fantasía adicional, más allá de la palabra. La escritura es útil, repito, para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia al hombre de Dios. Punto. Aquí está otro pasaje más de la sola escritura. Y es que decir, queridos amigos y hermanos, que le falta algo a la Biblia, decir es que le falta algo, yo le voy a poner porque yo recibí esto de aquí por acá, es decir que Dios se equivocó. Es decir que Dios se equivocó, que tú eres más sabio que Dios, que le vas a clavar una tradición a la gente y que vas a poner a un lado la Biblia. Vaya, tremenda herejía, tremendo atrevimiento de tu parte, que quieres poner por encima de la palabra del Señor tus tradiciones, poniendo como que fuese una autoridad y lo peor, haciendo cautiva a la gente del infierno. Porque eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Ustedes hacen grandes prosélitos. ¿Sabes qué les dijo el Señor? Ustedes hacen grandes discípulos. Y los hacen ustedes doblemente más hijos del infierno que ustedes. ¿Enseñándole qué? Tradiciones y huecas sutilezas. Así que aquel que dice no, es que este libro de acá, debes comprarlo, debes tenerlo, no solo la Biblia, no. Ahora esto, porque esta es
nuestra doctrina. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tú estás ya con un paso en el infierno. Si ese librillo no está pegado a derecho, no está pegado a la palabra, tú eres un hereje pero del infierno. Tú eres un hijo del mismo diablo, por muy religioso o que de la historia, todo, un hijo del diablo cuando tú no estudias la palabra y no enseñas la palabra. Los que enseñan la palabra son los que van a los cielos, dice, como estrellas para perpetuamente. Los que enseñan la palabra, los que enseñan, los que viven la palabra y la enseñan, dice, estos serán llamados grandes. Pero los que no la viven, no la enseñan o enseñan cualquier otra cosa, dice que serán llamados muy pequeños dentro del reino. Por eso predico la palabra, porque sé que Dios me ama, porque no necesariamente porque haga algo, sino que sé que Dios me ama, yo lo amo y por ende voy a hacer lo que le agrada. Punto, como decía el Señor Jesucristo. ¿Y saben qué le agrada al Señor? Que prediquemos la palabra, que instemos a tiempo, fuera de tiempo, que redarguyamos, que reprendamos con toda, que exhortemos con toda doctrina. Dice la palabra, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Dice la palabra que el que gana almas es sabio. Dice la palabra que debemos predicar. ¿Quién, oh Señor, quién creerá nuestro anuncio? Es hermoso. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Debemos predicar el evangelio. Por eso es que predico la palabra. Por esa razón. Por eso es que vengo acá a confrontar todas estas herejías, todas estas blasfemias que no son de Dios. Y lo peor es que hay mucha arrogancia. Somos la iglesia, ni sé cuánto, y por acá. Y un sinnúmero de herejías horribles, horrorosas, vergonzosas. Y después dice, José Luis, que tú te ríes. Entonces no tengas creencias ridículas. ¿Cómo quieres que no me ría si eres ridículo en lo que crees? ¿Cómo vas a decir que una mujer, una sierva de Dios fue elevada al cielo a vista de todos como Cristo? Que no vio muerte. ¿De dónde sacas esa historia? Es de las tradiciones que la traen. Ahí está. Eso no está en la Biblia. El único que logró todo fue Cristo, nadie más. El único santo, el que nunca pecó, fue Cristo. Él nunca pecó, que no hizo nada. ¿Cómo vas a decir tremenda barbaridad? Después dice que falto el respeto y que me río. No, oye, pero no tengas entonces creencias ridículas, por favor. Me hacen reír porque son cosas que... Por ahí otro. Que el Espíritu Santo, que Dios se enamoró. Se enamoró de María. Otro gallo por ahí. Es que el Espíritu Santo es el esposo de María. Y Torín, que se enamoró de María. O sea, ustedes pueden creer tremenda barbaridad y es que dicen ser la iglesia por ningún lado, por eso yo lo digo. Y yo no pertenezco en realidad así para defender a nadie, solo defiendo a Dios, a mi Padre y a la verdad. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, si no quieres que alguien se ría de tus ridiculeces, no digas ridiculeces, no digas cosas absurdas. ¿Saben por qué? Porque Cristo no se bautizó cuando era un niño. Porque Juan todavía era niño. O sea, ¿qué razonamiento tan básico? ¿Por qué no lo bautizó a los 12 años? Ya no era niño. A los 20, dale. 25, 27, 28, 29. Porque se entiende que la persona es adulto, según el contexto judío, a los 30 años. Y una persona adulta tiene la plena capacidad, y en este caso, obviamente, Cristo lo dio como ejemplo. Él no necesitaba arrepentirse de nada. Pero él lo hizo a los 30, porque según la cultura, a los 30 era un hombre hecho y derecho. No porque nosotros tengamos también que recién bautizarnos a los 30. No, lo puedes hacer desde los 15, 14, 20. Lo puedes hacer, ya tienes madurez, ya entiendes la diferencia entre el bien y el mal, el pecado y todo eso. Fue por un propósito. Fue por un propósito. Él bien pudo no haberse bautizado, pero lo dio como ejemplo. Ya había una madurez en él, tanto espiritual como emocional, como afectiva, como humana. Por eso es que el rey David recibe el trono a los 30 años. Pero yo sé que no lo entienden. No lo entienden, es que no lo van a entender. Continuemos. Entonces, decir que le falta algo a la Biblia es decir que Dios se equivocó y que necesitaba en el futuro que alguien venga y le clave tradiciones a lo que él ya dejó por escrito. Tú eres más sabio que Dios, sí, yo te lo voy a creer. Por eso siempre tratarán los demonios de darle interpretaciones a su antojo a la palabra.
Y por eso también otros demonios de sectas y los ateos les lanzan calumnias a la Biblia para decir que algo que dice no es lo que quiere decir realmente. No, que no está en contra de estos que obviamente los amanerados. No, que eso no está. Que hasta he escuchado a los mismos de la religión romana decir que eso no es, que eso no está ahí. O que todos son hijos de Dios. Oye, eso no está en la palabra. Eso no está en la palabra. Es más, cuando Cristo se llamó a sí mismo hijo de Dios, lo querían apedrear. Porque eso es se entiende como una blasfemia, como algo que no puede ser posible. Pero luego de la muerte de Cristo y su resurrección, Él es el primogénito. Y de ahí venimos nosotros. Él es el primero, Él es nuestro hermano mayor, Cristo. De ahí venimos todos nosotros, los que venimos a ser hijos de Dios. Porque a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, ahora sí fueron hechos hijos de Dios. Por eso es que Jesucristo, repito, los confrontó a los fariseos cuando ellos dijeron, ay, que tenemos a Abraham por padre, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué no les dijo? Ah, sí, es verdad. Toda la humanidad es hijo y es hija de Dios. Por favor. Entonces, como tienen creencias risibles, herejías, destructoras, tradiciones y demás, a veces toca confrontarlos y por eso voy a soltar una que otra risa, aunque te duela. Y si te duele mi risa, next. Esta es una página para creyentes y para hijos e hijas de Dios que quieran escuchar su voluntad y que saben que lo que estoy diciendo es la verdad de la palabra del Señor. No soy tan perfecto, podría equivocarme en una que otra cosa, he de reivindicarme en algo, pero hasta el momento procuro que todo lo que digo sea con total transparencia, total verdad, como que lo estuviese diciendo delante del Señor. Entonces, siempre van a tratar de calumniar a la Biblia, de decir que la Biblia dice otra cosa que en realidad no dice, decir que la Biblia se contradice, que la Biblia es inventada por hombres y demás. Eso, ese espíritu inmundo en contra de la sola escritura es del mismo infierno, así de sencillo. Ateos, religiosos, paganos, gente de las sectas y demás. La Biblia, segundo plano, tercer plano, no es importante. Ese espíritu inmundo obviamente se va contra la sola escritura. Obviamente que va a ser así. La odian, la detestan. Y ese es el problema de las supuestas tradiciones. Que el ser humano, queridos amigos y hermanos, aleluya, esto se pone más bueno. Que el ser humano es capaz de inventarse cualquier disparate. Como la religión romana. Y no es de asombrarse, porque el ser humano hace unos cuantos siglos atrás pensaba que la tierra era plana, que estaba sostenida por unos elefantes, que a su vez estaban parados sobre unas tortugas, que estaban nadando sobre un mar de leche. Esa es la inventiva del hombre, esas son las tradiciones, y ya saben todas las tradiciones de la religión pagana, pues. Es un listado enorme, pues, de un pocotón de herejías. El ser humano es así. Pero, oh sorpresa, cuando decían que la tierra era plana, el ser humano en su inventiva, en lo que pasaban oralmente y se contaban los cuentos y los chistes y estas mentiras y estos cuentos chinos, ya la Biblia decía que el Señor estaba sentado y tenía sus pies sobre la circunferencia de la tierra. Ya la Biblia hablaba de la circunferencia de la tierra, que la tierra era redonda. ¡Aleluya! Cuando después, decenas de centenares de años después, decían, ¿no es cierto?, y afirmaban que la tierra era plana. Esa es la inventiva, esa es la capacidad que tiene el hombre para inventarse tradiciones y cosas, y como ya dije al inicio, y conforme a qué, a su conveniencia, para tener cautiva a la gente. Eso es todo. Imaginen ustedes la capacidad del religioso para pensar cosas más allá de lo que dice la Biblia con el cuento de las tradiciones. Este ejemplo está poderosísimo. Vamos, que esto se pone más bueno todavía. Gracias por estar conmigo. Les doy un ejemplo bíblico de la capacidad del ser humano para hacer disparates. Miren la capacidad del ser humano, a pesar de conocer algo de Dios y saber lo que dice la palabra, a pesar de eso, o conocer algo de los principios. Miren qué pasó. ¿Se acuerdan del becerro de oro? ¿Se acuerdan del becerro de oro? ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Dios antes de que Moisés regresara al campamento con las tablas de la ley, con las tablas de los 10 mandamientos? A ver, dígame usted, ¿qué estaba pasando? Díganme ustedes, a ver. ¿Qué estaba pasando? A ver, ¿alguno entiende qué estaba pasando?
¿Se acuerda qué estaba pasando? Antes de que Moisés descendiera, ¿se acuerdan? Vamos a recordar qué pasó. ¿Qué pasó cuando Moisés fue a la montaña a encontrarse con Dios y estaba recibiendo de Dios los 10 mandamientos? ¿Qué pasó? El pueblo, cuando Moisés vino, ya estaba en tremenda idolatría. Tremenda idolatría. Es que venían con el paganismo en las venas. Así como cuando se fundó la religión romana con Constantino. El paganismo en las venas, incrustado en el alma. Entonces ellos venían con este paganismo, con esto de la idolatría, lo tenían bien grabado en su mente. Salían de Egipto, donde Egipto te tienen, qué sé yo, cientos de dioses que veneraban. El escarabajo le hacían imagen, los perros le hacían imagen, así, las águilas le hacían una imagen. Y con eso vinieron. Y de esa forma, obviamente, iban a proceder. En Egipto estaban tomados por el alma, por la idolatría, donde los idólatras dictaban que tenían que ver para creer. Y por lo tanto, ¿qué hicieron ellos? Se hicieron un ídolo, un becerro de oro. Cosa que hoy sucede con la mayoría de los religiosos del mundo, especialmente la romana, que no hace becerros, pero te hace virgencitas, te hace santos, te hace artículos de oro para venerarlo. A pesar de que en los mismos 10 mandamientos y en muchas partes de las escrituras dice que no deben hacerse estatuas ni suponer lo que existe arriba en los cielos ni abajo en la tierra y hacer una estatua, inclinarse ante ellas, hablarles y venerarlas. Entonces Moisés los encontró adorando un becerro de oro que supuestamente tenía buenas intenciones esa adoración porque supuestamente esa era la representación de Dios. Y justo Moisés traía en la tabla una de las indicaciones que es no te harás imágenes. Punto. Era una indicación en contra de la idolatría que venía en las tablas. Para que vean ustedes cuál es la capacidad humana de desviarse terriblemente de la verdad. Cuando no tienen una regulación de la ley, de la palabra de Dios. Por eso es necesario entender que es solo por la Escritura que podemos nosotros regular absolutamente todo. No lo que se nos ocurra, sino que si se nos ocurre algo, debemos llevarlo a la luz de la palabra. Todo lo que tú quieras hacer en el nombre del Señor, debes ir a la palabra del Señor y regularlo conforme a las Escrituras, ¿ok? Listo. Continuamos ahorita con la palabra del Señor. Alabado y bendito sea el nombre de Dios. Qué hermoso que es el Señor, qué maravilloso, qué maravilloso que es mi Dios, es bendito, es bello y la palabra es maravillosa. Así que vamos a continuar con la palabra del Señor. A veces el enemigo por ahí quiere distraer y demás, pero no lo vamos a permitir. Continuamos entonces con la escritura, continuamos. Y es que la idolatría, por lo que creen, sería indicado, por mucho que tengan las mejores intenciones, eso es lo primero que aparece en el corazón del ser humano cuando no se rige a la palabra del Señor. Repito, la Biblia contiene la verdad y es la verdad, y la verdad es solo eso. No es algo relativo, es algo totalmente absoluto. Continuemos. Ahora, el Señor Jesús lo dijo de esta manera. Cuando hay gente que quiere contradecir las escrituras o quiere venirse en contra de la palabra. Mateo 24, verso 35 dice así. Dijo Cristo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí. ¿El Espíritu Santo inspira a los hombres de Dios para que escriban las escrituras? Sí. ¿El Espíritu Santo también está con Cristo en una sola unidad, en una Trinidad? Sí. Entonces las palabras de Cristo son las palabras del Espíritu Santo también, las que inspiraron la Biblia. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Meterse contra la palabra de Dios, queridos amigos y hermanos, es algo muy serio. Es pelear contra el mismo Dios. Es darse en los dientes. Tómenlo en serio, religiosos, que se burlan de la palabra, que se ríen cuando se citan las escrituras. Hay una reprimenda de parte de Dios y nadie puede burlarse de Dios y su palabra. Burlarse de la palabra de Dios es darse en los dientes y no darse cuenta hasta cuando ya es muy tarde.
O puede ser hasta que la misericordia de Dios los alcance. Dios dejó ciego a Pablo por perseguir a los cristianos. Y Pablo fue un hombre totalmente entrenado en las tradiciones de los fariseos. Y por más que la palabra señalaba al Mesías con total precisión, sin embargo, su odio no dejó que Pablo entienda las Escrituras y le sea develado que Jesús, el que había muerto recién, era el Mesías. Y él venía con odio en contra de aquellos que predicaban las Escrituras y predicaban acerca de Cristo. Y así pasa hoy día con los religiosos que persiguen a los que predicamos la sola Escritura, y son capaces hasta de odiarte, así como lo hicieron con Jesús, con tal de que tú no prediques y que no hables acerca de la sola Escritura. Los religiosos hicieron eso con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo se vino en contra de las tradiciones humanas, y se los voy a demostrar con la palabra. ¿Qué fue lo que más enfrentó Cristo cuando estuvo aquí en medio de nosotros? Las tradiciones de los religiosos. Cristo perdonaba muy bien a una mujer que había sido encontrada en el acto mismo del adulterio. Sí. Cristo perdonaba muy bien y obviamente y procedió con mucha misericordia frente a aquel hombre paralítico que le dijo, mira que has sido sanado, no sé que te venga una cosa peor. Cristo se acercó con la mejor predisposición a la samaritana, una mujer. Primero, no se podía acercar a las mujeres. Y segundo, era samaritana, un pueblo despreciado por los judíos. Cristo tenía mucha empatía con mucha gente pecadora, pero con el religioso, cargado de religiones. A esos, literalmente, les dio por la cabeza. ¿Por qué? Porque estaban atestados de religiones y habían puesto la religión, de tradiciones, perdón. Los religiosos estaban atestados de tradiciones y habían puesto sus tradiciones por encima de las Escrituras. Habían puesto sus propios librillos y pergaminillos por encima de las Escrituras. Contra esos vino Cristo, contra sus tradiciones. ¿Sobre qué temas ellos se sintieron más afectados? Así como hoy los religiosos se sienten afectados cuando te le metes, ¿con qué? Con sus tradiciones. Y hasta señalaron a Jesús como blasfemo. Señalaron a Jesús como blasfemo porque se venía en contra de sus tradiciones, que tenía demonio, que era falso profeta. ¿Qué creen que le dicen a este servidor, a este siervo de Jesucristo? Lo mismo. Demonio tiene, este es el demonio, este es de Satanás, todo lo mismo, la figura se repite. Qué maravilloso, porque eso dijo el Señor en su palabra, que los perseguirán, a otros encarcelarán, incluso a unos hasta matarán. Y así mataron a muchos en el tiempo de las Inquisiciones y demás. Estos religiosos endemoniados mataron a muchos cristianos verdaderos porque les señalaban y les decían, esto no es de Dios, eso no está en la palabra, y lo llamaban herejes porque se iban en contra de sus dogmas, en contra de sus tradiciones. ¿Sobre qué eran sus discusiones en contra de los fariseos? De sus tradiciones, sobre sus tradiciones que fueron desnudadas por el Señor. ¿A la luz de qué? A la luz de la palabra. Siempre el Señor Jesucristo desnudó sus tradiciones a la luz de la palabra. Por eso lo odiaban y por eso hoy nos odian a los cristianos, los religiosos ciegos que no tienen a Dios y que son los fariseos modernos. Hoy es exactamente igual. Ante cada tradición de los hombres, la Escritura las desnuda completamente, y me he encargado de hacer eso a diestra y a siniestra, y esto ni siquiera ha comenzado. Si alguno vio algo de lo que he contrarrestado, de lo que he contradicho, de todas estas tradiciones, dogmas, herejías destructoras, ni siquiera han visto ni siquiera el menos del 0,0001% de todo el arsenal que tenemos de parte de Dios, que Dios me ha dado para que comenzara a predicar como estos temas y para poder guiar a la gente a la palabra, a las Escrituras, a la verdad de Dios. Marcos capítulo 7 versos 9 al 13 dice así: Jesús les dijo esto. Marcos 7 versos 9 al 13. También les decía: astutamente violáis el mandamiento de Dios. ¿Para qué? Para guardar vuestra tradición. Como dicen por ahí un peruano, dice pacatazo. No hay palabra, ¿no? No hay palabra que se vaya en contra de las tradiciones o que esté a favor de la sola Escritura. Cristo hablando. También les decía: astutamente violan el mandamiento de Dios, las Escrituras, la palabra.
¿Para qué? Para guardar vuestra tradición astutamente. Verso 13, saltémonos al 13 por el tiempo. Dice, invalidando así la palabra de Dios, dijo Cristo, por vuestra tradición. ¿Qué vino a confrontar al Señor Jesucristo? Las tradiciones. Las tradiciones. Verso 13 del mismo pasaje que estamos hablando. Marcos 7, verso 13. Dice que invalidan así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido. De eso es lo que presumen, obviamente, en la religión más pagana del mundo, la romana. Es que hemos transmitido, eso ha sido de boca en boca, de papa a papa, falso. Partiendo de que Pedro no fue el primer papa, partiendo de ahí. De papa a papa hemos ido... No. Es transmisión de las tradiciones orales, falso. Dice, invalidando así la palabra del Señor. Las tradiciones pretenden invalidar o invalidan en las religiones, sobre todo, no en los cristianos ni los verdaderos hijos de Dios. Invalidan así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. ¿Escucharon? Las tradiciones humanas invalidan la palabra de Dios en el corazón de aquella persona que a lo mejor tiene buenas intenciones, pero se cargó de tradiciones. Dice la palabra de Dios en Isaías 29, verso 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí por su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado, obviamente, por las tradiciones. El temor de los religiosos es solo un temor de las tradiciones nada más, mandamientos de hombres, pero de Biblia nada. Punto. Isaías 29:13 en la nueva versión latinoamericana dice así, escuchen bien, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, dice que son cristianos y demás, pero son marianos, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Su veneración hacia mí, dice esta versión, es solo una tradición aprendida de memoria, pero no es palabra de Dios ni es verdad de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Repito, Jesús vino a confrontar las tradiciones. Ya nos vamos encaminando hacia el fin. Mateo 15, versos 2 y 3. Dice así, Mateo 15, escuchen bien, versos 2 y 3, escuchen bien. Le preguntaron, no es que los discípulos habían cogido espigas con las manos sin lavarse. Entonces le dijeron los fariseos, como siempre, los religiosos ciegos. Dice, ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? ¡Aleluya! Por eso les dije que esto se pone más bueno. Cogieron espigas en el día de reposo de paso y cogieron con las manos y todos se mandaron las espigas a la boca. Era una costumbre, pero no era permitido en el día de reposo según la tradición. Dice, ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? De hecho, los religiosos, ¿no? Los que se creían hijos de Abraham y todo lo demás. Lo que pasa con la religión ahora. ¿Por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se levantan? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Si eso es lo que enseñan las tradiciones, hay que hacer la Eucaristía. Hay que bautizarse, que los sacramentos y todo. Eso hemos aprendido en las tradiciones. Que si no tradiciones no se salvan aquí por acá. ¿Por qué entonces traspasan la tradición de los ancianos? Y le respondió el Señor Jesús. Preste atención, oído, como dice por ahí un predicador. Y él respondiendo les dijo, ¿por qué también ustedes traspasan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Aleluya, pacatazo, otro versículo más. Otro versículo, ya me apropié de esta ya me apropié de esta palabra pacatazo, es buena, pacatazo, es como un golpe. ¿Qué les dijo? Le respondió una pregunta con otra pregunta. Dicen que es mala educación, pero el Señor puede hacer lo que le da la gana. ¿Por qué entonces, dice, no se lavan las manos según la tradición de los que defienden la tradición? La tradición de los ancianos, aleluya. Y él les dijo, no les respondió por esto, aquello. ¿Y por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios? ¿Dónde está el mandamiento? En la palabra, en la ley, es entonces la Torá. ¿Por qué también ustedes traspasan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Hipócritas, como le he dicho siempre. Cínicos, descarados, que han metido la tradición. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y por ahí se meten los demonios a comentar. Ya mi esposa está lista para borrar. Ahí estamos.
¿Qué les parece? Aleluya. Aquí cabe recalcar algo sobre un pasaje que siempre citan. Aquí vamos a darle otro pacatazo al dichoso pasaje que siempre sacan, obviamente fuera de contexto. A este se aferran porque es el único que según ellos, donde dice la palabra tradición. Y aquí está para poderlo contrarrestar. Pero fuera de contexto, obviamente. Es el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 11, verso 2, que dice así: os alabo porque en todo os acordáis de mí, de aquí se están acordando de él, y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os las entregué. ¿Quién entregó las tradiciones? En ese momento, ¿cómo se transmitía el evangelio? De forma oral. Mientras no se cerraba el canon, mientras no se escribía el último libro de la Biblia, el último que entró, hasta ese momento compartían acerca de los principios y compartían acerca de la palabra o el consejo de Dios para el cristiano, mientras no había nada escrito todavía. Recuerden la época, nadie iba a cargar todos los pergaminos al hombro para ir revisando la palabra. Era la tradición oral la que él decía, y dice: tal como yo os las entregué. ¿Quién la había entregado directamente? El apóstol Pablo. ¿En qué época estamos viviendo? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto bíblico, histórico y todo lo que estaba sucediendo en ese entonces? Que Pablo estaba en su prosélito y Pablo iba de lugar en lugar dando la palabra, dando los principios, compartiendo la tradición, que no es otra cosa que la palabra del Señor. Él mismo es el que dice con Apolos que a ninguno se le ocurre decir o hacer ninguna otra cosa más allá de lo que ellos han enseñado y que está dentro de la Biblia. ¿Ya viste? Ahí dice tradición, dicen algunos. Es que ahí dice el hereje Toro que ahí dice tradición. ¿Viste? Que la tradición, todo, y ese se agarran y veneran ese pasaje. Pero el análisis es infantil porque lo está diciendo Pablo. Hay que hacerlo dentro del contexto. Siempre usan este tipo de análisis ¿para qué? Para justificar las herejías de que las tradiciones, entonces dale con todo a todas las tradiciones, ¿no? Pero el contexto es del mismo apóstol Pablo. Y esta palabra tradición, escuchen bien, que se usa en la Biblia, en este pasaje, viene del griego parádosis. Ahí es donde se estudia la palabra y el Espíritu Santo te reconfirma. ¿Qué significa? Parádosis, la que usaron. En esa traducción le han puesto tradición. Ya, en el original es del griego parádosis, que significa transmisión, es decir, concreto, precepto, que viene a ser con los principios, la palabra del Señor, específicamente la ley, la palabra escrita, de una enseñanza también, a eso se refiere, pero acorde a sus enunciados estaba hablando Pablo y nada inventado más allá de lo que está escrito. Punto. Ya pórtense serios, pues, para argumentar. Y la definición más extensa y concreta viene a ser, escuchen bien, de esta palabra, de la que acabamos de citar, parádosis del griego, enseñanza, que está en la Biblia, instrucción, que está en la Biblia, y lo más importante, doctrina, obviamente acorde a las escrituras y no más allá de lo que está escrito y de lo que está enseñado por los apóstoles y los profetas, que es el único fundamento que nos ayuda a que seamos perfectos y cabales en toda obra que debamos llevar a cabo. Así que no hay nada más allá que la ley de Cristo, que está compensada y muy bien explicada por el Espíritu Santo y que obviamente tiene que ver con la ley, con el Antiguo Testamento y con lo de ahora, el Nuevo Testamento y todos los que escribieron los apóstoles. Y es por eso que la traducción al lenguaje actual ya lo dice así. Esta es una traducción con un mayor entendimiento, con un mayor estudio más profundo, y dice el mismo pasaje. Ahora escuchen bien cómo lo dice de la forma mucho más correcta, concreta. Dice: los felicito, dice el apóstol Pablo, en el mismo pasaje donde menciona la palabra tradiciones. Ahora dice: los felicito porque ustedes siempre se acuerdan de mí y obedecen mis enseñanzas. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Cuáles son las enseñanzas? Las de él. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Así que nada de lo que él enseñaba estaba por fuera, ni que la lucecita como salió Cristo de María, ni que fue elevada en el cielo, ni que nunca pecó, ni todo ese de que los sacerdotes, que tampoco existen los sacerdotes en el Nuevo Testamento, que son inventados porque Dios constituyó a evangelistas, pastores, a apóstoles, profetas, maestros, bueno, lo que ya les he dicho.
Inventado también que no se pueden casar cuando los sacerdotes levíticos se casaban. Pues es una serie de invenciones y cosas, pero sin sentido, que no tienen nada que ver con lo que realmente enseña la palabra. O sea, es lamentable lo que cree esta gente. Es triste. Por eso que tratamos también hay mucha gente que me ha escrito y dice, me ha abierto los ojos, José Luis, ya leo la palabra, ya la entiendo y todo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Recibí un testimonio impactante de una chica que me dejó tan feliz todo el día, porque decía, yo hace un año era una persona vacía, miserable, no conocía a Dios todo, dice, y vi sus videos y entendí la palabra y Dios me ha hablado, ahora el Espíritu Santo lo siento, me está enseñando, quiero aprender Biblia, quiero predicar el Evangelio. O sea, gloria al Señor, porque así es como vienen las conversiones. Así es como aparecen por la predicación del Evangelio. Dice la palabra que Dios se ha propuesto salvar a la gente. ¿Por qué? Por la locura de la predicación del Evangelio. ¡Aleluya! Entonces le dice ahora, ya en la traducción al lenguaje actual, le dice, lo felicito, porque ustedes siempre se acuerdan de mí y obedecen mis enseñanzas. Ya no menciona tradiciones esta versión. Por eso le digo que cogen lo que les conviene, pues no. Por eso es que siempre les digo, no coman cuento, coman Biblia. La Biblia se estudia, queridos amigos, con seriedad y no como Cantinflas Toro, que saca citas fuera de contexto y los tiene encantados a los neófitos. Es el encantador de ciegos. Por eso digo que en el reino de los ciegos el tuerto es rey. El tuerto Toro es un rey en medio de la gente. Me da una pena tan grande porque hay mucha gente que está yendo encaminada a la condena eterna. Y saca citas fuera de contexto y un pocotón de cosas que se inventa y los neófitos le creen. Le van a creer porque no conocen las escrituras. Repito, no entienden, no tienen la revelación del Espíritu Santo. Otra, no leen la Biblia, no la abren ni siquiera en el Salmo 91, ya, para espantar los espíritus de la casa. Tiene la Biblia llena de polvo, no la leen, entonces ni la estudian, ni se meten a la compu, ni nada. Entonces le creen todo, le creo, porque ni siquiera pueden discernir. Entonces creen todo cuento y ese cuento respalda su vida pecaminosa. No vienen a Dios para que obviamente Dios les haga ver por medio de las escrituras que están mal en tantas cosas. Entonces se quedan con eso porque eso no les hace ver nada. Les hace creer que con 2, 3 rezos repetitivos y que aún si mueres vas a ir a un lugar donde te van a sacar de ahí. O sea, así es la fantasía. Por eso es que es risible. Repito, si tienes creencias ridículas, no pidas por favor que yo no me ría. Por eso que creen en el purgatorio y todo es cuento de, como decía, el limbo. Lo copiaron, todo es copiado, todo. La Eucaristía es del mitraísmo, de a un Dios que le sacan la sangre, beben la sangre y se comen la carne del toro para tener comunión con ese Dios, como si no son salvos. Es lo mismo, qué horrible. Pero dicen que eso está así. No, eso no está, eso es un simbolismo. Jesucristo dijo que era el pan de vida. Sí, pero nadie se lo comió, nadie lo mordió en ese momento al Señor. Jesús dijo que era la vid verdadera, Él no era un árbol. O sea, por favor, o sea, más inteligencia, la menor capacidad de raciocinio para ir a las escrituras y entender obviamente lo que enseña la palabra. Y ojo, no solo Cristo le dio guerra a las tradiciones, ya estamos terminando, créanme lo que es maravilloso este tiempo, no están obligados a quedarse, pero gracias por lo que se han quedado, están pasando un tiempito más conmigo, increíble. Gracias por ustedes, más de 115, 120 personas. Saben que no solo Cristo les dio la guerra a las tradiciones, le hizo la guerra. Escuchen también la advertencia que hace una vez más el apóstol Pablo sobre las tradiciones, él también las confrontaba. Colosenses 2, verso 8, dice así: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía o vanas sutilezas, tradiciones, dogmas, historias, cuentos chinos. Dice, cuidado, nadie los haga cautivos. Y hoy hay gente cautiva por los demonios que les han hecho creer tantos dogmas y tantas mentiras y tantas fantasías. Y Pablo lo advirtió a los colosenses. Dice, miren que nadie los haga cautivos por medio de sus filosofías y sus vanas sutilezas. Otro pasaje dice huecas sutilezas en otra versión. Y dice, ¿según qué? Según la tradición de los hombres. Según la tradición de los hombres. Esto no lo leen, pues no, obviamente. Conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Coman Biblia. Eso está, para el que no escuchó, Colosenses 2, verso 8. Filosofías, llenos de filosofías, de cuentos chinos, de vanas sutilezas huecas. Dice, según la tradición de los hombres. Conforme a principios elementales del mundo y no según Cristo. Un principio elemental del mundo es que todos somos hijos de Dios porque Dios es bueno, entonces Dios a todos los ama. Tú pecas, lo que sea, puedes desviarte en tu vida íntima y todo, no pasa nada. Entonces, ¿quién te ha dicho eso?
dijo por ahí el líder de la secta romana. ¿Y quién te ha dicho? No, ese es un infiltrado. No, tú puedes ser no binario, tú eres un hijo de Dios. Entonces esa pobre gente no se convierte nunca, no viene a Cristo nunca. ¿Por qué? Porque se siente cómodo con lo que es. Porque lo hicieron sentir cómodo por parte de una religión que se está llevando a mucha gente cómoda al infierno. Es lamentable, pero es cierto. Pónganse la mano en el pecho. Es cierto. Y eso no es lo que enseña la palabra. La palabra enseña, no erréis, no se confundan, no hierren, no se engañen. Dice, al cielo no puede entrar nada impuro. No se engañen, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los adúlteros. No entrarán al cielo, no heredarán el reino del Señor. No se engañen, no coman cuento, coman Biblia. Aquí a Tito 1, Pablo también. Tito 1, versos 13 y 14 dice, este testimonio es verdadero. Por eso dice, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad de la Biblia. No presten atención. Y que si alguno prefiere poner la Biblia a un lado para poner delante una tradición o dogma, ese está más perdido que el diablo. Discúlpenme, pero es la verdad de Dios. Está más perdido que Satanás. Se quiso hacer pasar por Dios, imitándolo, sacando sus propios preceptos, sus propias tradiciones, que no están en la palabra, no están en la Biblia. Y ahora en el mundo, como el diablo, quiere proclamar sus propios decretos y estatutos alejados de la bendita y absoluta palabra de Dios, la sola Escritura. Y así como terminaron con un carrusel de herejías, rezando un rosario, bautizando niños, señal de la cruz, purgatorio, ascensión de María, intercesión de los santos ya después de muertos. Eso se llama espiritismo, en la palabra está escrito y Dios lo enseña. No tengas consulta con muertos, contacto con muertos, ni invocación a muertos. Que los obispos no tengan su mujer, que ya hablé de eso de hace un rato, que incluso los mismos sacerdotes levitas tenían sus mujeres. Aarón tenía mujer, el mismo papá de Juan el Bautista, Zacarías, tenía su mujer, por eso lo tuvieron a Juan el Bautista. Él era un sacerdote del templo y tenía su mujer. Y Cristo no le dijo, oye, quédate solo, pues. Quédate solo, no te cases porque eso eres sacerdote. No, lean Biblia, no coman cuento, la sola Escritura. Sucesión apostólica, que Pedro fue el primer papa. ¿Y por qué le tiran la contra al uso solo de la palabra? Porque la verdad de la sola Escritura sería catastrófico para muchas religiones, llenas de dogmas, de tradiciones, llenas de librillos que venden. Los de la religión romana se enojan, pero deberían tener humildad para comprender que la Escritura está por encima de cualquier dogma, de cualquier tradición humana. Por ahí están los unicitarios también, que se molestan con textos que nos comprometen y les demuestran lo contrario. Los testigos de Jehová también, los mormones tienen su libro, el librito del mormón. Este no es, ¿no? Pero este es un libro que yo tengo. Se llama El Camino de... por si acaso, si alguien tiene José Luis en la mano. El librito del mormón. Toma, esto va primero, toma, esto te damos, te pagué la Biblia después. Oye, ¿no tienen una Biblia? Biblia tienen. No, esto lee primero, porque está cargado de herejías destructoras, sus librillos, sus catecismos, sus enunciados y todo lo que hagan que el concilio tague por acá, herejías destructoras del diablo, no son de Dios. Han tirado abajo la Biblia para meter sus librillos. Ese es el problema del hombre, que acomoda a Dios, lo acomoda a su vida y no acomoda su vida a Dios. Punto, ese es el problema. Estamos terminando ahora sí de verdad. ¿Quién más no cree en la autoridad de la Biblia? ¿Quién más no cree? Aparte del demonio, obviamente, y todos sus secuaces y todos sus hijitos, los ateos, no creen en la autoridad total de la Biblia. Es que son primos hermanos, pues, porque en realidad son incrédulos, porque son idólatras. El idólatra es incrédulo porque cree viendo. Así de sencillo. Es un hereje, es un idólatra y es un incrédulo porque cree viendo. No cree por fe, lo que dice la Escritura, que no necesita muñeco y nada. Tiene que tener un muñeco, besar un muñeco, lamer un muñeco, sobar un muñeco, arrodillarse delante de un muñeco para decir, estoy haciendo algo para Dios. Porque no leen y no entienden, no les velada la palabra. Entonces son víctimas ¿de qué? De las tradiciones y de los dogmas. Y no son gente que está haciendo las cosas conforme a la sola Escritura. Entonces, ¿quiénes más no creen en la autoridad de la Biblia y tratan de desprestigiarla? La misma religión romana la desprestigia porque está poniendo tradiciones por encima de la Biblia. Los ateos
Ciertos filósofos, entre comillas, filósofos, terminan filosofando y después filosofan contra Dios y terminan unos locos y otros terminan como este último filósofo famoso, ateo compulsivo, y terminó diciendo Dios existe. Terminó su último libro Dios existe, porque dijo que no podía sostener todo lo que había dicho antes en todos sus libros, en su ateísmo casi por 50 años. Pacatazo. Su último libro es Dios existe, Dios es real. Y primero le hizo la guerra a la Biblia. Así es todos los religiosos, todas las sectas se llenan de una serie de herejías destructoras. Todos. Incluso religiones con el cuento de que son cristianas también, cristianas evangélicas. También incluso hay muchas que están cargadísimas de herejía. No lo tengo que dejar de decir, porque van a decir, ay, solo atacas. No, a todo. Toda esta gente cargada de herejías destructoras y doctrinas de la prosperidad. Doctrinas de judaizantes y toda esta gente unicitarios y demás que se han ido en contra de lo que realmente enseña la palabra. Y si te has ido en contra de la palabra, no eres creyente, eres incrédulo. ¿Quiénes tampoco creen en las escrituras? Los que están desviados, tienen desviaciones en su parte personal. Los desviados dicen, no, sí, entonces el rey David fue amante de Jonatán. O sea, así, la desviación, la perversión, la turbación que tienen en el alma. No, que esa parte no dice así, que los afeminados no van a heredar. No, eso no dice así, no dice, eso no es, eso está mal. Falso. ¿Con tal de qué? Con tal de que la gente no quiere creer que la escritura es una autoridad máxima. ¿Por qué? Porque la misma escritura se va en contra de sus herejías destructoras, en contra de sus tradiciones, en contra de sus filosofías huecas, de sus sutilezas, de su sensualismo, se va en contra de todo eso. Por eso es que la gente detesta la palabra. El tema es serio, queridos hermanos. Y por último, ¿sabían que hay severas maldiciones para cualquiera que se atreva a decir o proponer algo más allá de lo que realmente enseña la palabra de Dios? ¿Sabían eso? Apocalipsis 22, el mismo Señor Jesucristo lo señala y es tajante en cuanto a esto. Dice Apocalipsis 22, versos 18 y 19, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Escuchen bien, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Por eso hay mucha gente que hoy está bajo maldición. Mucha gente religiosa y no entiende por qué tiene maldición en la vida de un hijo, de una hija, o no pueden levantar cabeza, o hay gente que es idólatra y vive en esos pueblos que llevan 100 años llenos de polvo, cuando toda la civilización ha crecido, ha desarrollado, están encementados, están urbanizados, y ellos siguen el polvo. ¿Y qué tienen ahí? Un patrono ahí puesto ahí, el san ni sé cuánto del pueblo, y ese pueblo polvoriento, donde hay alcoholismo, donde hay drogadicción, donde hay pandillas, donde hay muerte, donde hay borracheras. ¿Por qué? Porque le dieron la espalda a las escrituras. Dijo el mismo Señor Jesucristo, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Por eso hay tanta enfermedad. ¿Ustedes quieren saber el origen de las enfermedades? Por las herejías. Las herejías traen enfermedades sobre la gente. Herejías destructoras, dice. Si alguno le añade, ahí están las tradiciones. Añádele pues tradiciones, dogmas, que a mí se me apareció tal cosa y que por eso ahora eres la virgen de tal país. Si tú le añades algo, estás bajo maldición. Hay naciones enteras que están entregadas a la maldición, queridos amigos y hermanos, porque se han inventado un sinnúmero de cosas que no están en la palabra. Traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras, recuerdan que antes en la Biblia se escribió acerca de tumoraciones. Por eso que hay cáncer en la vida de mucha gente. Tumores. Ese es el origen de las enfermedades. Dice las plagas de este libro. Mucha gente inventándose tradiciones, dogmas y demás. Y obviamente acarrean maldición y sobre los que las creen. O sea que el peligro es horrible. Es serio, queridos amigos y hermanos. La palabra es la que hay que creer, es la que hay que seguir. Ese es nuestro norte. Verso 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esa persona, ese hereje, ese idólatra, ese religioso pagano que ha quitado la verdad de la Biblia y la ha cambiado, la ha trocado la gloria de Dios por tradiciones y demás,
nunca va a tener una oportunidad de conocer a Dios. Es lamentable, porque si hay una oportunidad de que entre al libro de la vida y conozca a Dios y sea conocido por Dios, no lo va a hacer porque se dedicó a inventarse cosas y a quitarle cosas a la palabra del Señor. A la Biblia no se le suma, no se le resta, no se le ayuda inventando cosas. La Biblia se defiende sola. Y dice también la palabra que si alguno viene con un evangelio diferente, así sea un ángel, dijo el apóstol Pablo, arreglando, amañando, trayendo librillos y demás con un nuevo evangelio, con una nueva forma de salvarse, el tal sea anatema, dice la Escritura, que no es otra cosa que esté bajo maldición. Bajo maldición. Tú que escuchaste esta palabra de hoy, en el nombre de Jesucristo. Y tú que estás perteneciendo a esta religión pagana, mundana, que va camino hacia la peor perdición de la humanidad. Tú que perteneces a esta, busca de Dios. Dile: Señor, bendito Dios, yo te pido perdón, Señor, por haber puesto por encima de tu palabra, de tu consejo, de las Escrituras, Señor, tradiciones de hombres.